nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar fuego urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Grande y poderoso creador y hacedor del mundo y de nuestras vidas, restaurador y también el artífice de las promesas de salvación. Aquí estamos, Señor, para que seas tú el que nos hable, que pueda ser totalmente opacado el instrumento humano, para que la palabra que emana de las santas escrituras y la revelación inspirada puedan tener mensaje de vida para vida a nuestras almas en esta fecha, y todo el honor y toda la gloria sean siempre a ti, Señor, porque eres el único merecedor de todo honor, gloria y honra. Gracias, Señor. Ven a dirigir esta programación y a continuar dirigiendo esta programación como lo has estado haciendo. Humildemente y con el perdón de nuestros pecados hacemos esta plegaria y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos queridos, quédense allí en sintonía con nosotros y en las líneas para que podamos arribar con la gracia habilitadora del Espíritu Santo hasta el final y podamos entonces entender el desglose de este humilde mensaje sencillo, pero que entendemos tiene una profunda significación espiritual. Bien, queridos amigos y hermanos, escuchen. El enemigo de las almas, el enemigo suyo y el enemigo mío, el enemigo de nuestra espiritualidad, el estorbo para que podamos crecer espiritualmente, el que no quiere que usted y yo nos salvemos. Sabemos a qué nos estamos refiriendo, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Este personaje es un especialista falsificador. Le gusta alterar lo verdadero, lo puro, lo real, y en su lugar colocar lo espurio, lo no real, lo adulterado, lo mutilado, lo incorrecto. Él es un especialista haciendo eso, falsifica todo lo que Dios ha creado y todo lo que Dios ha dicho. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos y mencionarlos así, porque pienso que la mayoría de los que están en sintonía y nos están escuchando o nos van a escuchar, pues manejen estos casos. Por ejemplo, en el Edén, ¿cuántas de las palabras de Dios, cuántas de las instrucciones de Dios fueron alteradas o falsificadas y mutiladas por el enemigo? Muchas, ¿verdad? El Señor dijo, por ejemplo, que si comes del fruto del árbol que está en el medio del paraíso, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. ¿Qué dijo el enemigo? No moriré, no moriré. Así que falsificó allí las palabras de Dios. También puso en labios del Señor cosas que Él no dijo. Ustedes recuerdan cuando le dijo a la pareja de esta, con que Dios ha dicho. Así es que desde el mismo comienzo vemos aquí este artífice de la falsificación, alterando conceptos, alterando interpretaciones y cambiando términos con el objetivo de confundir. Y obviamente cuando se introduce el pecado y provoca el enemigo que Eva y Adán caigan en la desgracia del pecado, inmediatamente la tutoría, la mayordomía que le correspondía per se, por derecho a Adán y Eva, porque fue un derecho conferido por Dios mismo para que fructifiquen la tierra, para que se enseñoreen de ella, para que el temor de los animales
sea sobre ellos, o sea, para que el temor de los animales respete, es lo que implica allí la palabra temor a la pareja helénica. Todo eso se alteró y se cambió, porque Adán y Eva le cedieron su supremacía de mayordomos en el planeta al enemigo, al obedecer al diablo y no a Dios, quien los había creado. Así es que desde el mismo comienzo del pecado asume el enemigo el control del mundo. Ahí viene el temor, el pánico de la primera pareja por el Señor, que cuando les llama, pues se esconden y corren y quieren cubrirse, producto del pecado. Y ahí comenzó entonces el señorío del enemigo. Pero todas las cosas comenzaron a cambiar, no solamente la actitud de Adán y Eva, de la misma naturaleza de los animales, la alimentación también fue alterada y fue falsificada, si se quiere usar el término, porque debió hacerse alteración de lo original, de lo puro, del concepto primario de la alimentación tal y como Dios la prescribió, de semillas, de hortalizas, de frutos, árboles que da semilla y que produce frutos. Eso debió ser alterado con plantas del campo y eventualmente más adelante también con la alimentación cárnea, ya más adelante, por supuesto, el tiempo del diluvio. Pero todo esto, esta alteración, producto del pecado que el enemigo hizo que se introdujese en el mundo, falsificó también la adoración. Estamos mirando ejemplos de cómo él es un artífice, un especialista en la falsificación. Provocó a través de Caín y su sacrificio equivocado que se presentaran ofrendas contrarias a la instrucción que Dios había dado. En la intención de todo trastocarlo, de hacerlo diferente. El Señor lo presenta de una manera y el diablo inmediatamente le pone un paralelismo, pero totalmente contrario, parecido, pero diferente a lo que Dios había especificado. Ha falsificado también el día de reposo desde la misma primera semana de la creación. Ya comenzó allí el enemigo a pretender cambiar el estilo de adoración y todo eso producto, por supuesto, del pecado. Cambió también la ley de los 10 mandamientos. Ustedes conocen el texto de Daniel 7:25, que habría un poder que intentaría cambiar los tiempos y la ley. El enemigo a veces actúa directamente, como trabajó en el Edén cuando se presentó a través de un medium, la serpiente. Pero a veces lo ha hecho a través de la historia por medio de sus agentes, a los que logra concitar de su lado y conquistar, para que estos agentes, muchas veces líderes religiosos, líderes políticos, líderes de los imperios, sean los actuantes en alterar o producir cambios en las instrucciones y en la ley de Dios. Pero realmente detrás de la escena, detrás de la cortina, quien verdaderamente está moviendo los hilos de estos títeres, de estos falsantes, es el mismo enemigo, no son más que marionetas. Y fue así como se falsificó, por ejemplo, la ley de Dios, ¿verdad? Y el sábado, como hemos dicho. También se han alterado los escritos de la santa palabra de Dios, los escritos de los profetas, la Torá, los libros de los evangelios que nos han llegado. Es un especialista falsificando. Falsificó inclusive la cena del Señor conmemorativa de la muerte de Cristo, ¿verdad? Con el pan y el vino y el ritual que se presentó allí, el lavamiento de los pies y como el Señor lo instituyó. Y ahora sencillamente es una muestra vaga de lo que pudo haber sido, de lo que fue realmente la realidad. Nada que ver con las instrucciones que el Señor ha dado. Y ahora, por ejemplo, en la Eucaristía, que es donde van a participar los creyentes católicos en la comunión, el sacerdote efectúa lo que se llama la transustanciación, que dice que literalmente el pan y el vino es convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, en lugar de ser emblemas conmemorativos como lo presenta la palabra. Así es que son algunos ejemplos de cómo ha distorsionado el enemigo, todo como especialista, falsificador, las interpretaciones
de la Biblia es incorrecta, producto de muchas versiones, algunas con garrafales, errores, interpretaciones erróneas de las profecías, para que nosotros no estemos ubicados en el correcto devenir de los tiempos, por dónde vamos en el reloj profético, en el mapa profético, porque ha alterado la profecía. Y entonces hoy ya se cree en rastro secreto, hoy ya se cree en profecías de Nostradamus. Hoy, en lugar de ir a la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entonces hoy vamos a YouTube, hoy vamos a Instagram, hoy vamos a Facebook y hoy vamos a las redes sociales a buscar interpretación profética, producto de la falsificación que a través de los siglos el enemigo ha producido. Y como dije hace un ratito, trabajando muchas veces a través de los imperios, de los gobiernos. Les menciono, por ejemplo, la Biblia habla de Egipto, ¿verdad? Como un imperio mundial, allá en aquellos tiempos esclavizó a Israel y fue potencia mundial 1A en el planeta Tierra. Pues a través de Egipto se introdujeron cantidad de sofismas, tradiciones, alteraciones de la palabra de Dios, que desdibujó el carácter de Dios, se comenzó a adorar ídolos de una manera ya mucho más pública como parte de un estado religioso, ¿verdad? Pero también ocurrió con la Torre de Babel, donde el imperio caldeo babilónico allí nace, el imperio babilónico nace allí en esa llanura donde estuvo construyendo la Torre de Babel, y así pasó a los asirios y también entonces a los demás sistemas de poder imperiales que registra la Escritura. Mencionamos por supuesto Babilonia, ya Medo-Persia, Grecia, lo mismo Roma, y a través de estos poderes universales que en su momento tuvieron la hegemonía o el poder y constituyeron el sistema reinante, el imperio reinante del planeta Tierra, el enemigo trabajó alterando las instrucciones de Dios, y allí para nada estaba vigente la palabra de Dios, ni siquiera el Dios verdadero, porque existía un politeísmo, una adoración colectiva a los astros, a los animales, a ídolos creados con sus propias manos que no pueden caminar, que no pueden mirar, que no pueden realizar prodigios y que no son creadores porque realmente son creados. Y lo que hizo y estuvo haciendo el enemigo a través de todos estos imperios es precisamente borrar o pretender borrar la palabra de Dios, borrar el nombre de Dios, la obra de Cristo y del Espíritu Santo, e instaurar la falsificación, lo espurio, desviando el concepto de adoración totalmente y por supuesto anulando lo que es la santa palabra. Y no solamente podemos hablar de los imperios del pasado, lo estuvo haciendo también con el imperio, vamos a decir, comunista, que surgió ahí producto de la Revolución Francesa en la finales del siglo XIX y que luego evolucionó hasta convertirse en la gran Rusia o en el sistema de República Soviética Socialista, con Rusia como el país central y la capital Moscú, donde estaba el Kremlin, con un ateísmo que se vendió a una gran parte del mundo, y todavía hay naciones que practican con el ateísmo producto de este trabajo tan realizado de una manera global por el mismo enemigo, utilizando a Francia primero y luego a esa órbita soviética, gran parte de Europa y Asia, llegando a China, que es un país de más de 1.000 millones de habitantes, y también algunos satélites en Latinoamérica y otras partes del mundo. ¿Y qué vamos a decir nosotros? No ha trabajado el enemigo también de manera contemporánea con el imperio actual, desde el punto de vista político y financiero. Me refiero a los Estados Unidos. Obviamente que la respuesta es un contundente sí. Ha trabajado tanto con ese poder y a través de ese poder falsificando la ley de Dios, que la Corte Suprema ha tenido la osadía de romper los patrones originarios de lo que es el matrimonio que el Señor instituyó en el Edén,
y ahora es totalmente legítimo y válido desde junio del 2015 la unión de parejas del mismo sexo. ¿Y cuál fue la nación que encabeza este movimiento que ha servido como pauta para que una gran parte del planeta siga en sus pisadas? Los Estados Unidos de Norteamérica. Nación también que la profecía señala que será el baluarte de donde saldrá el otro gran engaño para terminar de derribar las dos torres que comenzaron allá en el Edén, a saber el matrimonio en el sábado, pues ya tumbada una torre, el siguiente blanco entonces es el día especial de adoración para reconocer que Dios es soberano por sobre todas las cosas, es el creador de todas las cosas y que en el séptimo día reposó y nos lo legó a nosotros como ejemplo para que le reconozcamos y para identificarnos con nuestro Creador como sello distintivo entre Dios y sus criaturas. ¿Y de dónde otra vez surge esto? Como ya hemos dicho, otra vez de los Estados Unidos. ¿Cuál nación, cuál imperio entonces ha sido liberado de esta posibilidad de que el diablo tenga control sobre todo el planeta Tierra? Nadie, mis hermanos queridos, mis amados oyentes, porque ni siquiera los sistemas religiosos que están todos contaminados se han escapado de esta vorágine de engaño colectivo. También los sistemas religiosos han sido totalmente adulterados para de esta forma el enemigo seguir con su arte de sagacidad engañosa, manipulando conciencias, y como hemos dicho, es un especialista en la falsificación. Una de las formas más exitosas que ha tenido el enemigo, y vamos a ver algunos textos bíblicos en un ratito, y por eso, hermanos, déjenme hacer aquí un comercial y un paréntesis. Estamos en tiempos muy difíciles, es muy tarde ya, no se salga de la iglesia, pero vamos a llegar aquí en un ratito. Mientras tanto, les estoy diciendo que uno de los artífices predilectos del enemigo para embaucar al planeta Tierra es a través de los bienes de consumo y de las cosas que nos son necesarias, imperantes para la vida. ¿Cuáles serían las cosas que son necesarias para vivir desde el punto de vista físico? Bueno, el aire, ¿verdad? El aire es necesario, sin aire no se puede vivir, sin el oxígeno. La oxigenación de nuestro cuerpo es vital para que llegue a las células oxigenadas, llevando la sangre oxigenada a todas nuestras vísceras para poder vivir. Eso es elemental, son conceptos que nosotros manejamos. ¿Qué otra cosa es vital para la vida? Oh, los alimentos, claro que sí, los alimentos. Sin alimentos no podemos vivir porque, digamos, y sin el agua tampoco podemos vivir. O sea, son, vamos a decir, patrones ya establecidos, sin eso la vida no puede existir. Señores, ustedes saben que el falsificador profesional por excelencia, el enemigo, ha tomado control de eso para que tengamos también una alimentación falsificada. Yo creo que nosotros conocemos eso, ¿verdad? Y también para que las aguas que debieran ser fuente pura de proveer vida también estén alteradas las fuentes fluviales para que no nos llegue un agua pura. Y también el oxígeno contaminado. Y miren lo curioso del caso. A través de sus agentes, nosotros conocemos compañía y yo sé que muchos de los hermanos manejan el vocablo y el concepto de lo que es esta gran empresa, esta mega empresa mundial que conocemos con el nombre de Monsanto. Por este mismo medio se han dado charlas, instrucciones, hay gente mucho más versada que nosotros en esa materia y lo han presentado con un desglose de información verídica que muestran que esta institución mundial tiene el control planetario de todas las semillas de comestibles para producir una alteración en la alimentación, y de hecho ya se ha producido esa alteración en la alimentación, porque hablando de alteración, hacen unas alteraciones genéticas en las semillas para producir plantas que den frutos que nosotros suponemos, y la gente supone, el que va al supermercado y a los centros de expendio de alimentos, supone que está comiendo pues los nutrientes y está comiendo los frutos que da la tierra, cuando realmente es una total alteración genética
que ni cerca siquiera de contener los nutrientes necesarios que tendría la planta en su estado originario. Como producto de ello, obviamente no nos morimos el mismo día, no nos morimos a la semana ni al mes, ni tal vez en 1 o 2 años, pero inmediatamente va mermando nuestras fuentes vitales, nuestra capacidad y nuestra calidad de vida, va minando la eficiencia y la salud de nuestras vísceras, páncreas, riñones, pulmones, hígado, cerebro, por sobre todas las cosas, corazón también, y toda la fuente vital o la sangre misma es contaminada porque es un bombardeo permanente a través de los venenos que tienen esas alteraciones genéticas que no estaban supuestas a ser ingeridas, pero que este monstruo de la falsificación llamado Monsanto, siendo un instrumento de Satanás, pone en los expendios, en los puestos de alimentos, en los anaqueles, en los estantes, donde nos abastecemos de alimentos y de comida, y entonces esto viene a nuestros cuerpos. Lo mismo entonces ocurre con el agua, que a través también de compañías tienen el control, como la Nestlé, que ya tiene control de una gran parte de los acueductos, fuentes fluviales del mundo, constatado este dato. ¿Qué pasa entonces? Que nuestras vidas son limitadas en cuanto a eficiencia y longanimidad, o sea, se acorta, ya no somos tan longevos, se acorta nuestra vida y sobre todo nuestra capacidad de pensamiento y de raciocinio en nuestro cerebro, que es donde Dios se comunica con nosotros. Como consecuencia, nos morimos y nos enfermamos. O primero nos enfermamos y nos morimos. Pero ¿qué pasa entonces cuando nos enfermamos? Cuando nos enfermamos, entonces acudimos a los fármacos. ¿Y qué son los fármacos? También la falsificación de los remedios de Dios que el Señor estableció en el principio, y entonces nos enferman con la comida, y entonces nos matan con los fármacos y con la contaminación ambiental. Todo una estrategia planteada para que la humanidad no esté en capacidad de comunicarse con su Creador. Y el enemigo ha logrado mucho con eso. Y hermanos amados, también el enemigo ha logrado engañarnos hasta, mire, es un falsificador que hasta cambia los conceptos y las interpretaciones o los significados de las palabras. Hasta con eso nos ha confundido el enemigo. Yo le voy a poner en la fecha de hoy 2 palabras que han sido totalmente falsificadas y que las entendemos mal, y por lo tanto, tal vez parece simple, pero el desconocimiento de esas 2 palabras o sus real y verdadero significado nos nubla todo lo que se llama el panorama de entendimiento correcto y nos desvía por un sendero muy diferente al que Dios había querido conducirnos. Una palabra que ha sido alterada en nuestro idioma es la palabra alarma. La palabra alarma. Tiene una connotación peyorativa, la palabra alarma, que se usa hoy, el que dice una palabra que se considera de alarma, lo tildan, de alarmista. Vamos a ver, sin embargo, el uso bíblico de la palabra alarma. Yo tengo aquí algunos versículos que quisiera compartir con ustedes. Números capítulo 10, versículo 5. Dice la palabra escritural inspirada, citamos: y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Esta será la alarma que se tocará para sus partidas. La Biblia está hablando aquí de alarma para moverse, para realizar una acción, y debía tocarse esa alarma en el pueblo de Israel. Número 17. Número 10, vamos a leer más bien el versículo 9, número 19. Y cuando salieseis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma, otra vez el término, con la trompeta, y seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos.
¿Cómo, hermanos amados, queridos amigos, habían de ser salvos? Cuando se tocara el ¿qué? Alarma con trompeta. ¿En ocasión de qué? Cuando estuvieran en tiempo de guerra, debía darse alarma. ¿Para qué? Para ser salvos. Noten el contexto y las cosas implicadas allí. Alertar al pueblo porque estaban en tiempo o en periodo de guerra para que pudiesen ser salvos. Así es que desde el punto de vista bíblico, las veces que se menciona la palabra alarma es con una connotación positiva que debía darse dentro del Israel literal antiguo como una forma de advertir al pueblo para que éste pudiese ser salvado. Quiero leer de uno de mis libros favoritos que se llama Maranatha, que quiere decir el Señor viene, en la página 237, es una matutina. Si lo buscan por fecha, correspondería a agosto 19. El último párrafo de la lectura correspondiente a ese día dice lo siguiente: los que poseen la verdad, como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar ni aun con su silencio la obra del ministerio de iniquidad. Jamás dejen de dar la nota de alarma. Nunca dejen de dar la voz o la nota de alarma. No hay que ocultar la verdad. No hay que negarla ni disfrazarla, sino que hay que presentarla plenamente y proclamarla con osadía. A la proclamación directa y plena y con osadía, un sinónimo de esto, de acuerdo a la cita, es la proclamación dada con alarma. Con alarma. Interesante esto. Yo quiero volver otra vez a la Biblia y ver otros textos bíblicos que tienen que ver con la palabra alarma, que el buen falsificador del enemigo ha querido darle una connotación incorrecta y negativa. Oseas, capítulo 5, versículo 8. Tocar bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonar alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín, en momentos de crisis, de necesidad, de guerra, de imperiosa necesidad de que el pueblo supiese un mensaje, debía ser tocada la alarma. Y conocemos también el texto de Joel 2.1, tocar trompeta en Sión, dar alarma en mi santo monte, en la capital del reino Israel, dar alarma y tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Yo le pregunto a la iglesia, a los miembros, a los amigos, a todo el que está allí conectado, ¿no les parece, mis queridos amigos, mis queridos compañeros de peregrinaje, que el tiempo está cercano, que el día de Jehová está cercano? Si ustedes consideran igual que Joel, que también lo pienso yo y lo piensan muchos otros, de que el día de Jehová está cercano, de que estamos en la postrimería de los tiempos, de que está a punto de acontecer uno de los más grandes eventos de toda la historia, uno de los más grandes eventos, dije yo, me corrijo yo mismo, el más grande evento de toda la historia, ¿verdad? Cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. ¿No será entonces que como nunca antes hay que tocar trompeta con voz de alarma? ¿Ah? ¿Qué dice el espíritu de profecía, además del texto o la cita que ya leímos de Maranatha, donde nos manda a dar alarma? Se nos pide que hagamos resonar la alarma ante la gente. Esa es otra cita. Doy la fuente en un ratito. Debemos mostrar en nuestras propias vidas el poder de la verdad y la justicia. La cita comienza diciendo, se nos pide que resonemos la alarma ante la gente. Se conmueve mi corazón, no puede estarse quieto.
por cuanto has oído, oh alma mía, el sonido de trompeta y la alarma de guerra. Es una cita del conflicto de los siglos 311, donde la autora cita a Jeremías 4, capítulo 4, versículos 19 y 20. Esta otra cita del conflicto de los siglos. Día de ira es aquel día de apresura y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de espesa oscuridad, día de nubes y densas tinieblas, día de trompeta y de grito de guerra. He aquí que viene el día de Jehová. Y cita a Isaías 13:9, a Sofonías 1, versículos 15 y 16. Ahora, el comentario de esos versículos que da Elena White en el conflicto de los, en mensajes para la iglesia, dice: si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado cual lo fuera Noé en su tiempo. A Noé se le consideraba alarmista, insensato. Eso está en el conflicto de los siglos, página 26, en el capítulo que habla de la destrucción de Jerusalén. Y le dice: si a alguien se le hubiese ocurrido decir que la ciudad iba a ser destruida, igual que como fue con Noé, que cuando dio el mensaje correcto, cuando dio la voz de alarma, cuando él predicó con voz de alarma, entonces fue acusado de insensato y alarmista. De hecho, la palabra alarmista no está en la Biblia, pero ese es el derivado de la palabra del sustantivo alarma, dar alarma, y el que lo hace entonces es un alarmista. En la Biblia no aparece nadie a quien se le califique como alarmista, pero en nuestro vocablo contemporáneo y coloquial sí aparece esta expresión, y también aparece en los escritos de Elena White. Miren, por ejemplo, esta. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como menos alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. A los que predican estas verdades, hago aquí un alto en la cita, se les considera alarmistas. Sin embargo, Elena White está diciendo en la cita: sin embargo, están predicando el mensaje correcto y el mensaje de la hora, independientemente de que se los llame, pues, alarmistas. Y a medida que se va ampliando más la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, ve acercarse la realización del acontecimiento, tenido por increíble, ella usa la expresión inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no había producido antes. Este efecto tan positivo de que la gente se dé cuenta de que ha llegado el momento culminante en la historia humana, ¿a través de qué actitud se produce? A través, hermanos, de una predicación de alarma que muchos van a considerar alarmista. Y acabo de leer Conflicto de los Siglos, página 591. En los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Ahora, Elena White comenta este versículo. Escuchen el comentario que dice: no oímos repetir hoy estas mismas palabras, y no solamente por los impíos, sino también por muchos que hoy ocupan los púlpitos en nuestra tierra y dicen, atacando a los que predican el mensaje: no hay motivo de dar la alarma, dicen. Antes de que Cristo venga, se ha de convertir el mundo entero y la justicia reinará por 1000 años.
hay paz, todo permanece así como desde el principio. Que nadie se angustie por el inquietante mensaje de esos alarmistas. Patriarcas y Profetas, página 80. En otras palabras, habría un grupo de personas que cuando se esté dando la proclama del mensaje de los 3 ángeles, y ya se está haciendo, y en la medida que avance el tiempo se dará con más ímpetu, con más fervor, con más osadía, con más valentía, con más intrepidez. Sin embargo, un sector poblacional va a decir: no escuchen ese mensaje de alarma, porque los que lo están predicando son precisamente alarmistas. Eso va a ser uno de los cargos. Ahora, hago un alto aquí, mis queridos amigos oyentes. Hay billetes falsos, ¿verdad? Hay billetes falsos, obviamente. ¿Y qué billetes se falsifica? Bueno, los de nomenclatura que realmente existen. Hay falsificación de un billete de $5, de $10, de $20, de $50 y $100, porque estos billetes, estas papeletas de esa nomenclatura, de esa cantidad de dinero realmente existen. Pero ¿ha visto usted alguna vez que alguien ha falsificado y ha hecho un billete de $7? ¿Han visto eso? Un billete de $15, ¿no han visto? No, ¿por qué? Porque solamente se falsifica y se le pone un duplo a lo que es legítimo, a lo que realmente existe. Así es que hay billetes falsos solamente de los que realmente existen como buenos y válidos. Hay verdaderos y por eso hay falsos. ¿Hay profetas falsos? Les pregunto, ¿hay profetas falsos? La respuesta es sí, porque los hay genuinos, y los genuinos se falsifican porque el enemigo, y reitero lo que hemos venido planteando desde el principio, es un experto falsificador. ¿Hay visiones y sueños falsos? Obviamente que los hay. ¿Pero por qué? Porque hay visiones y sueños verdaderos, y los habrá mientras dure el tiempo de gracia, como lo dice Joel. Ahora, ¿hay falsas alarmas? Les pregunto yo. ¿Hay falsas alarmas? Y la respuesta otra vez es sí, hay falsas alarmas. ¿Pero por qué? Mis queridos amigos y hermanos, porque hay alarmas genuinas, válidas y verdaderas. Nosotros debiéramos convertirnos en alarmistas en el buen sentido de la palabra. Alarmistas que dan la nota de alarma. También podríamos decir una palabra que tal vez no tiene la connotación tan despectiva o peyorativa o negativa como alarmista. Y podríamos decir entonces, somos pregoneros. Somos pregoneros, que es lo mismo. Somos mensajeros con un mensaje determinante de vida o muerte, anunciando el inminente retorno de Cristo y también la inminente destrucción del mundo tal y como lo conocemos hoy y de los pecadores. En ese sentido, hermano, dar la voz de alarma, nos convertimos nosotros en alarmistas. Pero ¿qué es lo que ha querido hacer el enemigo? Presentar el término o la expresión alarmista como que tiene una connotación negativa. Tú estás diciendo el mensaje, eres un alarmista. Y ya se entiende sin un ulterior estudio que todo aquel que es un alarmista pues está descalificado, está totalmente fuera de lo que debe ser considerado y escuchado. Y no, bíblicamente existen los alarmistas, y lo hemos estado demostrando desde el Antiguo Testamento con citas bíblicas. Da alarma, eso es lo que vamos a hacer, el espíritu de profecía. Es el momento de dar alarma, y el que da la alarma es un alarmista, pero en el buen y correcto sentido de la palabra. Ahora, mis queridos amigos, ustedes no piensan que todo lo que estamos mirando hoy día amerita que nosotros nos convirtamos en alarmistas en el buen sentido de la palabra y demos la voz de alarma. Y no es la única palabra que ha sido, pues, vamos a decir, desacreditada, porque la palabra alarma y alarmista es una palabra desacreditada, y al que se le indica la expresión o el adjetivo es un alarmista, se descalifica, porque el alarmista también es un sensacionalista, que es un sinónimo casi de la misma palabra,
y es un disidente, que es otro de los términos que más se ha acuñado ahora recientemente, un separatista, un cabeza caliente, le dicen en algunos círculos, una persona que siempre está creando el pánico, pero que en la Biblia todos los pregoneros, todos los mensajeros, todos los profetas hicieron ese trabajo. Mis amados hermanos, lo hizo Elías, lo hizo Isaías, lo hizo Jeremías, lo hizo Daniel, lo hizo Moisés en su momento, lo hicieron los 12 profetas menores. ¿Sí? Desde Oseas hasta Malaquías, lo hizo Juan el Bautista, lo hicieron los apóstoles, lo hizo Pablo, lo hicieron los reformadores de la Biblia, lo hicieron los pioneros también cuando surge el mensaje adventista, y lo hará el remanente, ese grupo de fieles que en la última etapa debe ahora estar dando la voz de alarma con el mensaje del tercer ángel, con el mensaje del cuarto ángel, que es el refrigerio de la presencia del Señor. Entiéndase, el mismo mensaje, pero fortificado con la unción poderosa del Espíritu Santo, hasta el punto y extremo que la tierra entera, hasta la mínima pulgada del planeta, es alumbrado con la gloria, y todo el mundo pues recibe el mensaje de Dios y está conminado a tomar una decisión. Obviamente, esto lo harán personas fieles con el poder del Espíritu Santo y que hayan entendido la palabra no adulterada, no falsificada, no el evangelio transmutado, no la clonación del evangelio, sino con la pureza del evangelio y teniendo también la santidad sin la cual nadie verá al Señor, que es el empoderamiento de las virtudes, de las características cristianas que el Señor ha presentado en su palabra. Y entonces, hermanos queridos, eso será motivo para que la gente conozca el evangelio, pero ya hemos dicho que seremos llamados a alarmistas. Oh, hermanos queridos, amigos oyentes, hoy hay que dar la voz de alarma. Y no solamente la palabra alarma, lo decía yo hace un ratito, ha sido falsificada, también o adulterada. Hay otra palabra que ha sido alterada y es la palabra iglesia. Esa es otra palabra que también se entiende total y completamente mal. Pero dentro de unos minutos vamos a tocar esa otra palabra. Vamos a seguir aquí un poquito diciéndole lo siguiente. Miren, es necesario como nunca antes dar la voz de alarma, porque estamos viviendo nosotros ya en el cierre de la historia humana. Y si no, miren, solamente los últimos días, no nos vamos a ir a meses y a remontarnos a varios años atrás. Ahora, las noticias que estamos manoseando en la prensa, lo que sale por las cadenas de televisión, lo que miramos en la prensa internacional, los diarios en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica y el resto del mundo. Solamente así de memoria que me viene rapidito a la mente. En los últimos días, ataques terroristas o segregarios racistas en diferentes partes del mundo. Los nacionalistas estos que se consideran los supremacistas blancos en los Estados Unidos, creando caos y situación pues en diferentes puntos. El recién ataque también en Rusia, ataque terrorista con muertos. También en algunas partes de la India y en Barcelona, España, recientemente hace unos pocos días. En la India ya hemos mencionado. Así es que esto es un indicio de que tenemos que hacerlo ahora o no tendremos tiempo para hacerlo más, porque el tiempo se está agotando. Estados Unidos está en una situación muy delicada. Y voy a hablar porque tal vez gran parte de la audiencia que me está escuchando ahora en vivo está en los Estados Unidos y muchos otros me van a escuchar de manera diferida. También ustedes, mis queridos amigos y hermanos, que el presidente de los Estados Unidos se le está desmoronando el gobierno. Y esto como nunca antes se había visto, que un presidente como apenas unos pocos meses, seguramente cuando todavía estamos en agosto, en enero, a unos meses de su gobierno se está desmoronando a tal punto, oigan este dato, el 90% de su gabinete nombrado en los primeros días en que asume el cargo, hoy no están en sus puestos, han sido relevados por otras personas, ya sea porque una razón u otra, porque fueron despedidos de sus puestos o han renunciado por diferencia con el mandatario, incluyendo la cúpula dirigencial de su propio partido republicano, que tienen vamos a decir,
una crisis creada al punto de que varios de ellos le han dado la espalda, le han quitado su respaldo y han hecho hasta pronunciamientos públicos. Ahora, todavía hay un sector que está apoyando al presidente de los Estados Unidos, a Mr. Donald Trump, y son los católicos y los protestantes. Increíblemente, los sectores sociales minoritarios le han dado la espalda, inclusive su propio partido, pero todavía tienen acólitos que le son fieles y básicamente son encontrados entre la feligresía católica y los protestantes. Pero parece este señor caminar, me refiero al presidente de los Estados Unidos, caminar en dirección opuesta a la agenda mundial y al Vaticano. Déjenme explicarles esto. Pareciera como que Trump no está encajando con la agenda mundial. Ustedes están mirando, ¿verdad? Nosotros conocemos la profecía, Apocalipsis 13, Apocalipsis 18, el mensaje de los tres ángeles, la caída de Babilonia profetizada aquí en Apocalipsis 17 y 18, los poderes actuantes, el espiritismo, la intención de ley dominicana. Nosotros manejamos eso, ¿verdad? La alianza ecuménica, la gran apostasía en las denominaciones cristianas, todas, incluyendo los profesos cristianos adventistas, y también la apariencia de piedad, pero la mundanalidad, el desamor, la crisis interna en los hogares, el desfuncionamiento de las familias en sentido general, las crisis financieras en todo el globo, los desastres naturales golpeando, aires de guerra, tambores de guerra, como una Corea del Norte amenazante, y pareciera ya, usted coge allí en los YouTube y eso, y que ya la tercera guerra mundial, porque dejamos la palabra profética más segura para leer y entender y comprender profecías en YouTube y en Facebook, y por supuesto que creamos un cuadro totalmente distorsionado, y lo triste es que comenzamos a compartir esas creencias falsas y nosotros mismos nos creamos un cuadro irreal de la verdadera situación profética y de cómo el Señor está manejando las cosas. Pero volviendo al punto, lo que queremos decir es el mundo convulsionado y con la nación líder del planeta, los Estados Unidos, que aparece jugando un rol prominente en la profecía, desmoronándose, aunque está diciéndose ahora que tiene una cierta estabilidad económica y hasta que se ha mejorado el asunto de la deuda externa, producto de algunas medidas tomando por Trump. Pero en sentido real y global y político y de aceptación social, ¿saben, hermanos, que leí recientemente de un analista en esta cadena de televisión internacional llamada CNN, que dice ese periodista que sería un milagro si la administración Trump se extendiese y el gobierno del presidente Donald Trump se extendiese más allá de este año. O sea, que como techo máximo y límite proyecta que su gobierno podría durar hasta diciembre, debido a cómo se le están cayendo fichas claves, porque el hombre ha encontrado oposición o él ha provocado oposición, aún con sus aliados que debió tener a su lado, pues los ha confrontado y ha habido choque de trenes y el hombre se está quedando aislado y aparentemente solo. Ya dije que todavía el sector de los católicos y los protestantes les son fieles y leales. Pero es interesante, ahora que digo esto, que los católicos y los protestantes los siguen respaldando. Esos católicos y protestantes también están respaldando a Francisco, al Papa de Roma. También lo están respaldando y también están a favor de las alianzas ecuménicas, que es prácticamente una realidad en el planeta, no solamente entre la cristiandad, sino con las grandes religiones. Me refiero al hinduismo, a los budistas y a los islámicos y los judíos, que junto con el cristianismo conforman las 5 grandes religiones del mundo. Este asunto ecuménico no es el tema, pero esto es prácticamente un hecho ya realizable. Ahora, les decía ahorita y retomo el punto para no digregar. Estamos diciendo que pareciera como que Trump no está siguiendo la agenda mundialista y está teniendo una confrontación bastante notoria, si se quiere, con el Vaticano. Y les pongo ejemplo. El Vaticano habla de globalización, mientras que Trump habla de ser más conservador en ese sentido. El Vaticano y la agenda mundial hablan de construir puentes
el señor Trump habla de construir murallas. En el asunto migratorio, el Vaticano y la agenda mundial dice que deben ser inclusivos, o sea, todos caben, todos los sectores caben, los hombres, las mujeres, los tipos de matrimonios o de uniones diversas, no somos Dios para juzgar a nadie, aquí todos caben, los ateos todos caben y con posibilidad de ser salvos. Este hombre entonces tiene una postura mucho más estrecha, ¿verdad? En lo que tiene que ver con esos conceptos sociales. El Papa habla también de ser flexibles y humanos con los sectores migratorios y los que están en otros países también como refugiados, mientras que Trump tiene mano dura en contra de eso. Control nacional quiere tener el gobierno mundial y el Vaticano. Ustedes saben que como Obama se quedó el Obamacare, que a través de los seguros médicos se debería tener control de todos los ciudadanos, pues entonces pareciera que Trump quiere tumbar eso. Y todas las maniobras del nuevo orden mundial, de la élite mundialista y del Vaticano, pareciera entonces que está siendo contradecida por Donald Trump. Y yo les pregunto a ustedes, si están siguiendo la ilación de este análisis que estamos haciendo, que son cosas reales, y hacemos esto porque los Estados Unidos y el Vaticano son factores predominantes en la profecía. Yo no estoy hablando de política meramente, o de economía, o de situaciones sociales, o de un análisis gubernamental. Yo estoy hablando del cumplimiento profético de dos elementos que juegan un rol protagónico en la Biblia, en Apocalipsis 13, desde Apocalipsis 12, 13, 14, con la redacción del mensaje de los tres ángeles, y Apocalipsis 17 y 18. Estoy hablando de lo que la Biblia contempla. Entonces, si este hombre como que no encaja en la política elitista mundial, ¿será que entonces los tiempos están de verdad tan cerca? ¿O no será que si Estados Unidos y Trump no se acoplan, entonces no está tan cerca como lo hemos estado pensando y no se van a dar las cosas en la administración de Donald Trump? ¿O con el pontificado de Mario Jorge Bergoglio en Tierras de Francisco, el primer papa jesuita de la historia? ¿Será que no será con estos dos elementos que se van a dar los cumplimientos proféticos que hemos venido anunciando, y tendremos que esperar tal vez, si este hombre es electo, 8 años más allá, y en 8 años más o 9 años más este actual pontífice tendrá cerca de 90 años? Entonces quizás no son ellos dos los actores de la última etapa, y habrá que esperar entonces quizás muchos años más, 12, 14 años más, para ver qué pasa y cómo se dan los elementos. No, mis hermanos, lo que está ocurriendo ahora es precisamente que las fichas están en su justo y debido lugar. No hay tiempo para espera, por eso es muy tarde para salirse de la iglesia. Miren, hermanos queridos, ustedes saben qué es lo que va a pasar con Sol. Lo que pasa con Sol es lo siguiente: o este caballero está jugando a ser un actor de película o de cine, y sencillamente está haciendo un papel y no esa ese aparente antagonismo, ese aparente estar en contra de la élite del nuevo orden mundial y del Vaticano. Es simplemente una trama para finalmente afianzarse al final, y es posible que sea así, porque recuerden que están siendo manejados ¿por quién? Por el artífice engañador, el especialista en camuflaje, el especialista en falsificaciones. Hermanos, es el diablo que está dirigiendo eso y quiere que las cosas puedan aparentar de una manera para confundir al mundo y para confundir a los creyentes. No crea todo lo que usted mire en la prensa. No todo es como aparentemente sale por las noticias. No todas las declaraciones son genuinas ni reales. Y si se dicen, no todas significan lo que están diciendo. Tal vez están pensando y significando y queriendo decir otra cosa. Pero para el mundo, a los fines de engañar al globo, entonces lo presentan de esta manera. Pero si es que este hombre de verdad está teniendo una posición real y no está haciendo un papel, fíjense bien, te estoy diciendo que una posible interpretación de esto es que él esté haciendo un papel de estar en contra de la élite y en contra del papado y del Vaticano. Pero si es de verdad que lo está haciendo,
Entonces, escuche bien las palabras que les voy a decir en este momento. Sus días o sus meses podrían estar contados. ¿Ustedes saben por qué? Porque todas las fichas están puestas ya para que los eventos descritos en la palabra sucedan. Y en las escrituras, las dos bestias que aparecen en Apocalipsis 13, que por supuesto sabemos representan la que surge del mar a el papá y la que surge de la tierra a los Estados Unidos con su protestantismo, esas dos bestias actúan de manera consona, haciendo alianza. No son poderes antagónicos o rivales. En la Biblia, los Estados Unidos y el Vaticano en la última etapa, digo en la última etapa porque no siempre fue así, pero en la última etapa, estos dos sistemas de poder actúan en concordato, en acuerdo, son amigos, por lo menos tácticamente, para lograr los fines que quieren ambos, los fines comunes que ellos persiguen. Así es que sí, Mr. Trump no se acopla finalmente y no está fingiendo, sino que realmente se está oponiendo a la agenda de la élite mundialista. Él será removido de su cargo de alguna manera, o será forzado a renunciar, o lo harán renunciar, o sencillamente lo van a quitar de su puesto, así sea, quitándole la vida. Porque la Biblia dice que estos dos poderes iban a actuar de una manera, pues, aliadas y unidas. Ustedes recuerdan el caso de John F. Kennedy, cuando algunos sectores no les era simpático el presidente Kennedy. ¿Qué pasó con él? ¿Recuerdan el caso de Richard Nixon? Cuando de alguna forma también él hizo cuestiones que comprometían a los Estados Unidos y se levantó la investigación con el famoso escándalo Watergate. Los que no tienen edad para saber lo ocurrido con Richard Nixon, les recomiendo que se den una paseadita a la historia y busquen el caso Watergate con Richard Nixon y el escándalo en que se vio envuelto. Lo mismo estuvo a punto de pasar con Bill Clinton. Hay una figura jurídica en Estados Unidos que se llama impeachment, que es cuando un presidente, por unas razones muy válidas, que entienden que no está apto para ser presidente, entonces los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia, junto con el Congreso, determinan que debe esa persona salir de su cargo. Estuvo a punto de sucederle a Bill Clinton, pero como estaba ya en su segundo periodo, a punto ya de finalizar, pues no se quiso actuar con Clinton en ese caso. También el caso de Jimmy Carter, que solamente tuvo un periodo, y de George Bush padre, que no le permitieron avanzar más allá de su primer periodo. Detrás de todo esto, mis queridos hermanos, está el gran falsificador. Está confundiendo el planeta, y algunos intérpretes de la profecía, como él es un experto falsificador, también están comenzando a interpretar equivocadamente y diciendo que no podrá cumplirse el devenir profético, porque el señor Trump pareciera que está haciéndole la contra directa a el Papa de Roma. Ustedes recuerdan que hace unos meses tuvieron una entrevista allá en el Vaticano, y cuando Francisco le entrega la carta, pues, Laudato Si, sobre el calentamiento global y cómo salvar la tierra, inmediatamente, 1 o 2 días después, el señor Trump estaba diciendo que Estados Unidos no apoyaba eso y que se retiraba del acuerdo de París. Entonces dice, pero bueno, si los líderes del mundo están haciéndole la contra al Vaticano y a todo el resto del mundo, ¿cómo es que se puede cumplir la profecía? Pues déjenme decirles a ustedes que todo eso puede ser una trama, y si no es una trama, la profecía sigue su curso de manera acelerada y se cumplirá con Trump, o si es necesario, Trump será quitado de allí. Porque quien está manejando la élite del mundo no es otro que el mismo enemigo. Yo quiero leerles un versículo bíblico que se encuentra, o varios versículos. El primero de ellos va a ser Primera de Juan 5:19, que dice, sabemos que somos hijos de Dios. Y ahora escuchen, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Qué porción, mis queridos amigos y hermanos? América, solo Europa, África, Asia, Latinoamérica, algunos países, unos sí y otros no. El mundo entero, con excepción de los hijos de Dios, la gran excepción. Todos adorarán, dice Apocalipsis 13.
solo aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero el resto del planeta, libres, siervos, esclavos, ricos, pobres, grandes, pequeños, intelectuales y los países desarrollados, los tercermundistas, todo el globo estará envuelto en esta vorágine de adoración pacificada, siguiendo a los líderes humanos que bajo la dirección del dragón estarán dirigiendo el gobierno mundial. Y de eso no va a escapar nadie, solamente los que tengan el sello de Dios en su frente. Y otra vez aquí presentamos la excepción, el mundo entero, el globo terráqueo, el mapamundi, todo el planeta está bajo el control del maligno. Y ya vimos que esto comenzó en Génesis, cuando Adán y Eva le entregan la soberanía, pierden su vamos a decir, autoridad de ser mayordomos para sujuzgar la tierra y se la ceden a Satanás. De ahí en adelante Satanás está queriendo hacer lo que a él le plazca, hasta donde Dios se lo permita, por supuesto, con las limitaciones. Porque, por ejemplo, los 4 ángeles están sosteniendo los vientos para que no soplen y no haya una conflagración que impida que el pueblo de Dios sea sellado y que el mensaje avance. O sea, Dios también le pone sus límites y sus controles, pero no hay duda de que el planeta Tierra y los hombres, ellos mismos, nosotros mismos, la humanidad, le hemos entregado nuestras propias vidas y la soberanía al enemigo. Que seamos de la excepción de los siervos de Dios que no lo harán. Miren también este pasaje, segunda a los Corintios 4:4. ¿Cómo le llama Pablo allí al diablo? Le llama el Dios de este siglo. El Dios de este siglo le llama. Y dice también Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo le llama a Satanás el príncipe que aspira a ser el rey. Un príncipe es el heredero. El príncipe de este mundo será echado fuera. Y Juan 14:30 dice Cristo también, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene, otra vez menciona, el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Hermano amado, y si nada tuvo el príncipe de este mundo, que es el diablo con Cristo, el que sigue al Cordero, a Cristo, por donde quiera que va, también podemos decir, el diablo podrá ser el regente de este mundo, pero conmigo nada tiene que ver, porque yo pertenezco a Cristo. Pero él, de manera osada, pretende ser el que controla el planeta. Por eso ustedes saben que es una de las tentaciones, de hecho la tercera tentación, cuando Satanás llegó a Cristo a mostrarle los reinos del mundo. Recuerden, eso está en Mateo capítulo 4, versículo 8. Vamos a leerlo, dice, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, la tercera tentación, y le mostró todos los reinos, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adora. En el versículo 9. Qué atrevido, ¿verdad? Decirle al Creador, yo te voy a dar esto. ¿Cómo darte? Si Cristo es el legítimo dueño. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y a través de él nada de lo que existe fue creado que no fuera por medio de él. Y como ese usurpador, ese falsificador, le dice al dueño, al Creador, le dice, yo te voy a dar esto. ¿Cómo que te lo voy a dar? Si estás hablando con el verdadero dueño. Pero él se ha creído el verdadero príncipe, el dueño, el legítimo, porque ha tenido la vida de los hombres en su mayoría. Así es que la Biblia también dice en Efesios 2:2, volviendo a las Escrituras, se le llama al enemigo príncipe de la potestad de los aires. Y en Efesios 6:12, gobernador de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, comandando el planeta. Hermanos amados, nosotros podemos decir a ciencia cierta que este mundo no aguanta más. Pronto viene la gran definición. Por eso hay un llamado a ser alarmista. Y por eso hay un llamado a permanecer en la iglesia. Pero ahora bien, otra palabra que ha sido tergiversada, iglesia. Usted debe permanecer en la iglesia, pero ¿cuál es el concepto que tenemos de iglesia? En nuestra última intervención, por esta misma cadena, hablamos de quién y qué es la iglesia. Y para la gran mayoría, la iglesia, y ya lo explicamos y no vamos a puntualizar en un tema que ya fue expresado, los remitimos a que busquen el mensaje para que escuchen definición quién y qué es la iglesia, bíblicamente, por diccionario, por idiomas originales bíblicos, hebreos y griegos, y también por espíritu de profecía. Pero simplificando, haciendo una síntesis aquí,
Tristemente para mucha gente el concepto de iglesia están confundiendo, y el diablo los ha hecho confundir, que es el gran fortificador, iglesia con templo. Y cuando decimos no te salgas de la iglesia, no estamos hablando de edificios, porque en la Biblia nunca la palabra iglesia fue usada para referirse a edificios. Cuando la Biblia quiere hablar de edificios, decía templo. Ahora, tampoco iglesia es institución desde el punto de vista organizacional. La iglesia de Dios, conformada por hombres y mujeres fieles que se ven y que se sabe, porque públicamente damos manifestación de ello, pero también conformada por una iglesia invisible de hombres y mujeres que todavía hoy tal vez no tienen todo el cuadro escritural definido. Hombres y mujeres que tal vez hoy no están abrazando la verdad como la conocemos nosotros hoy, porque están dispersos en las diferentes denominaciones que todavía están consideradas como Babilonia bíblicamente, pero son fieles de acuerdo a la luz que tienen en su momento. Cuando el caudal de luz les alcance, saldrán de esas abominaciones y vendrán a cerrar filas con el verdadero pueblo de Dios y la verdadera iglesia de Dios, que no se estará congregando necesariamente en templos. A lo mejor estarán en casas particulares, a lo mejor estarán debajo de árboles, a lo mejor estarán en cuevas, a lo mejor estarán en el campo adentro, a lo mejor estarán en lugares remotos de diferentes partes del mundo, a lo mejor en cárceles, a lo mejor desterrados, qué sé yo en cuántas partes, pero donde quiera que esté la presencia del alto y sublime y Él esté en medio de ellos, así sean 2 o 3, eso de hecho constituye que los tales son parte del pueblo de Dios, que los tales son iglesia. Hermano querido, te voy a decir algo. Permanecer en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto en sí misma si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Hermanos amados, permanecer en Cristo, porque sin Cristo nosotros no somos nada, sin mí no podéis hacer, es lo que constituye que tú seas parte del pueblo. Estar en Cristo es lo que constituye que tú seas parte de la iglesia, porque separado de Cristo nada podemos hacer. El que no está en Cristo será echado en el fuego y será quemado como las ramas inservibles. También la palabra de Dios establece, ahora hijos, permaneced en Él, para que cuando Él aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos en su venida. Los que no habrán de avergonzarse en su venida son los que permanecen en Cristo. Permanecer en Cristo implica que tú eres del pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios implica ser parte de la iglesia. Solo te sales de la iglesia si te separas de Cristo. Solo te sales de la iglesia si abandonas el lugar santísimo. Hermano, cuando no estás en el lugar santísimo, cuando no entiendes los pilares de la fe, cuando no entiendes los hitos que dieron origen a este movimiento profético, entiéndase, la administración de Cristo en el santuario celestial, el templo de Dios allá en el cielo, donde está el Padre, donde está Cristo intercediendo a favor nuestro, el día de la expiación, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, la santa ley de Dios, el cuarto mandamiento, sábado, séptimo día de la semana, día santo de reposo, y la no inmortalidad del alma. No recuerdo nada más que pueda ser considerado como los hitos o pilares del movimiento adventista. Cuando abandonamos eso, nos estamos saliendo de la iglesia, aunque estemos 52 sábados congregándonos en el templo más hermoso, más lujoso, con el coro más de voces más melodiosas y con la organización más esplendorosa y las cortinas más bien estilizadas y las alfombras más bien estilizadas que podamos imaginar y con el ambiente más religioso que se quiera. Si no está la presencia del alto y sublime, entonces no hay iglesia, porque solo su presencia puede constituir lo que es iglesia. Si te sale de los hitos, te saliste de la iglesia. Hermano querido, no te salgas de la iglesia. Lo que queremos decir con esto, no abandone los hitos, los pilares que determinan qué y quién es iglesia. Si se está congregando en un edificio, pero no está aferrado a los hitos
y no estás siguiendo por fe a Cristo en el lugar santísimo, estando en el lugar santísimo, déjame decirte que la palabra señala que sencillamente eres un falso cristiano y eres un seguidor del enemigo, aunque hagas profesión de fe, porque muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia están desconectados del Señor y sencillamente hacen actos de presencia física, pero están siguiendo en las pisadas del gran engañador y falsificador, y tienes una falsificación de cristianismo, y otra vez aquí está trabajando el diablo en ti. El especialista en falsificación te está haciendo creer que estás en la iglesia cuando hace rato que dejaste la iglesia, porque dejaste los principios, dejaste la sana doctrina, dejaste el lugar santísimo, te desconectaste de la fuente legítima que da vida, te quitaste del tronco y no puede ser una rama que se vea verde y floreciente, porque la clorofila de la verdad que viene y fluye a través de Cristo, que es el tronco, no está en ti porque te ha desconectado y eres entonces una rama seca, o como dice Ezequiel, huesos secos que sencillamente se amontonan allí, pero en los cuales no hay nervios, no hay vitalidad, no hay capacidad energética para tener esencia de vida. Debo decirte que no se debe salir de la iglesia y queremos significar, no se salga de los hijos, no abandone los pilares, los cuales hemos mencionado ya, que están contentivos allí en el lugar santísimo. No te salgas de la presencia de la Shekinah, siguiendo por fe a Cristo en el lugar santísimo, porque es muy tarde para abandonar los principios, es muy tarde para abandonar el pueblo, es muy tarde para pecar, es muy tarde para continuar en la apostasía, es muy tarde para continuar siendo engañados, es muy tarde para hacer contubernios y alianzas ecuménicas, es muy tarde para sostener ministros infieles, es muy tarde para no vivir la reforma por salud que te da vitalidad a tu sangre y te conecta en un cerebro limpio con la fuente de toda sabiduría y verdad. Es muy tarde para no profundizar en la Biblia. Es muy tarde para no creer en el espíritu de profecía usando el Señor a la profeta moderna Elena White. Es muy tarde para estar confundidos con conceptos proféticos, guiándonos por lo que sale en las redes sociales y no por la santa palabra profética más segura, como lo refiere la palabra. Mantente firme en la vida, mantente firme en el lugar santísimo, aferrado a Cristo, proclamando el mensaje último, pidiendo la unción diaria del Espíritu Santo. Entonces estarás en el pueblo, entonces perteneces a la iglesia, entonces estás enraizado en el conocimiento legítimo de la verdad y serás un candidato para el reino de los cielos. Es muy tarde para salirse de la iglesia, es muy tarde para abandonar a Cristo, y la iglesia la constituyen los fieles, la iglesia la constituyen los que creen en los pilares, en los hitos que creyeron nuestros pioneros. Esa es la iglesia, y de esa iglesia no debe salirse, porque es el pueblo que finalmente triunfará. Hoy sí, iglesia militante, pero cuando Cristo se aparece en majestad y gloria, habrá de convertirse en iglesia triunfante, porque esto carnal, esto corrupto, habrá de convertirse en corrupción. Y esto que hoy es carnal, habrá de convertirse entonces en la santificación y glorificación de nuestros cuerpos, cuando se produzca ese evento en un abrir y cerrar de ojos, cuando veamos a nuestro Cristo venir en las nubes del cielo, y viene a buscar a su novia, viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a ese pueblo. De esa iglesia no se salga nunca. Es muy tarde para abandonar este pueblo, es muy tarde para abandonar los principios. Hoy amízate con el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Los eventos dicen que se nos viene esto como sorpresa abrumadora. Y el día menos pensado ocurrirán eventos y entonces vamos a decir, ¿y ahora qué hago? Oh, hermano querido, si estás aferrado a la vida verdadera, entonces podremos saber qué es lo que tenemos que hacer. El Señor tendrá control de nuestras vidas, pero permanecer en Él, esa es la clave del éxito. Esa es verdaderamente la función para lo cual hoy nosotros estamos llamados a realizar, para ser pregoneros, para ser alarmistas en el buen sentido de la palabra. Todo aquel poseído con el Espíritu Santo será un alarmista en el completo y correcto sentido de la palabra, porque tocará la voz de alarma. Ese mensaje ha llegado a tu vida, para que sepas que debes permanecer en la verdadera y sana doctrina,
porque esa es la iglesia, y no me estoy refiriendo a institución, no me estoy refiriendo a corporación, no me estoy refiriendo a templo, me estoy refiriendo a la conexión directa de Cristo con su pueblo, el pueblo al cual Él viene a buscar pronto en majestad y gloria. Alístate para el encuentro con tu Dios. No hay tiempo para abandonarlo, no hay tiempo para dejar el pueblo, no hay tiempo para dejar la iglesia, porque la iglesia es la constitución de santos y fieles a través de las edades, que tú y yo seamos de esos fieles. Alabado sea el nombre de Dios, y Maranatha, Cristo ya viene. Y ahora, amante Padre que estás en los cielos, hemos proclamado tu palabra, tal vez como una misa, porque estamos diciendo que es inminente el segundo retorno de Cristo. Pero, Señor, lo único que queremos hacer es el uso bíblico de la palabra alarma y el uso bíblico de la palabra iglesia, dos términos cambiados. Porque ni el alarmista, Señor, es algo negativo, ni tampoco templos e instituciones. Los pecados, santifícanos y sálvanos. Toda la gloria sea en ti, Señor. Ven pronto a buscarnos. Anhelamos tu pronto regreso. Gracias, Señor, porque estamos viviendo en estos días finales. Esperamos pronto ver a Cristo. Complácanos, Señor. Ven, Señor Jesús. En su divino nombre lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Amén.